Bienvenidos y bienvenidas a un episodio más del podcast de Blooming Latinoamérica. Hoy estamos también a Full House y tenemos a un súper invitado especial. Él es Armando, el licenciado Armando, todo un abogado, y es parte también del equipo de Blooming Legal, ¿verdad? De la cual nuestra compañera Nicole es la directora, y estamos muy felices de volverte a tener aquí. ¿Cómo estás, chicas? ¿Cómo están ustedes? Bienvenidas también y bienvenido acá. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias, Majo, por la invitación y por estar acá compartiendo con ustedes. Yo estoy muy bien y muy emocionado por el tema de hoy. Siempre agradecemos antes de dar el tema. Entonces, ¿por qué agradecemos hoy? Chicas, ¿y por qué agradeces vos hoy? Bueno, de mi parte yo agradezco por un día más, simplemente por el hecho de estar acá, de poder compartir con ustedes y hablar un poquito. Entonces, creo que por eso doy gracias, claro que sí. Muchísimas gracias. Chicas. Bueno, yo, ya que nadie me quiere, yo. Bueno, yo agradezco porque hoy nos acompaña Armando. Armando es una persona muy importante para mi vida, tanto personal como profesional. Es un colega que admiro muchísimo y ahorita van a ver por qué yo lo amo tanto y por qué forma parte de nuestro equipo. Como todas las personas que traemos acá, es porque son positivas y tienen algo que dejarnos en nuestro día a día y enseñarnos. Pero bueno, vamos a ver, chicas, ¿por qué? Bencito, cuéntame. Bueno, yo agradezco por la oportunidad de aprender cada día, ¿no? Y hoy vamos a aprender algo bien interesante con Armando, de un tema que a todos de alguna manera nos toca. Yo agradezco por eso. Correcto. Y antes de que diga el tema, bueno, yo agradezco, yo no sé, Nico, si te acuerdas de que siempre que veníamos a un Blooming, ¿verdad? Que grabábamos también antes, un secreto, pues resulta es que siempre nos pasaban cosas para llegar los miércoles, ¿te acuerdas? Cierto. Era como una racha y nosotros manifestábamos. Y los días de blanco. Sí, algo pasaba, una tragedia, una emergencia, y ya eso se rompió, esa cadena, lo que haya sido, se rompió, y siempre estamos aquí presentes sin ningún inconveniente. El destino como que no quería que Blooming surgiera, porque siempre nos pasaba algo y nosotros decíamos, no, tenemos que seguir, y aquí estamos. Aquí estamos, así que yo agradezco mucho por eso. Bueno, Armandito, ¿cuál es el Muy tema? Bien. Claro. Volvemos. El tema de hoy vamos a hablar sobre el bullying, las implicaciones que tiene la familia, el autoestima de las personas menores de edad, y también pues las implicaciones legales que podemos accionar por parte de una denuncia, cómo es el proceso, pues hablar un poquito sobre eso. Excelente. Entonces, bueno, para comenzar, el bullying, creo que hay un concepto que manejamos todas las personas, ¿verdad? Pero sí es importante tal vez contextualizarlo o definirlo. Pues se empieza con el acoso. El acoso pues se da de diferentes formas. En este caso pues nos vamos a abordar en el acoso escolar, que puede ser desde la escuela, en el colegio. También pues vamos a ver, estamos hablando de una etapa muy crítica de las personas. O sea, estamos hablando desde los 4 años hasta los 12 o hasta los 18. Estamos hablando de niños y adolescentes. Entonces es un tema crítico, es algo que pasa en todo el mundo y probablemente, ¿por qué no?, ha pasado en nuestras casas o en nuestras familias y realmente no le damos la importancia que merece. Entonces yo creo que es un tema que es súper importante y que lo estemos abordando, creo que es para conocimiento de todos, y creo que está súper bien. Ahora sí, les quisiera comentar, chicas, tal vez, ¿qué piensan cuando se les viene la palabra bullying? ¿Qué se les viene cuando mencionan bullying? Matoneo, acoso, eso de criticar al otro por lo que hace, por cómo lo hace, por cómo habla, cómo es su cuerpo, cómo se viste, en lo que cree.
Eso Ok. siempre lo veo como bullying igual a matoneo escolar. No, muy bien. Sí, es que eso es un término como también nuevo, porque yo me acuerdo que a mí en la escuela, por ejemplo, me hacían demasiado bullying. Yo tenía a un pega chorizo, una garrapata, que me seguía hasta la casa todos los días y me daba vueltas corriendo alrededor mío diciéndome fea todos los días. Fea, fea, fea. Y hasta Wow. que llegaba a la casa era una necedad y de todos y Qué todas. Yo horrible. tuve una infancia muy dura y me daba mucha vergüenza hablar en público y todo porque me hacía mucho bullying, pero yo en el momento tal vez no sabía que era bullying. Yo me acuerdo que tal vez mi abuelo le decía a una, vaya ahí, rómpale la cara la próxima que le diga algo, y esa era la manera de quitarse encima el bullying, pero yo nunca le rompí la cara a nadie. Yo Muy sí. bien. No, Sí. y es que Muy bien. a uno le enseñan, ok, todo esto va desde la infancia, adolescencia y se hace común ya después en la adultez, ¿verdad? Por eso justamente es que decidimos abordarlo de cómo hacer y qué procede legalmente cuando estamos con un niño o una niña con una situación de bullying escolar o ya sea académica a nivel de colegio, porque eso se refleja ya en la adultez. Sí, bueno, yo Y después nos hacía bullying en el cole. Exacto. Después de recibir más bien lo hacía. Y nos enseñan también a que en la escuela, es que si a usted lo molesta, es que fulanita está enamorada de usted. Uy, sí. Entonces lo hemos normalizado, al menos acá en Costa Rica, bastante. Y bueno, como dice Majo, las víctimas en algún momento dejan de ser víctimas, absorben todo eso y más bien luego reflejan eso de verdad, de molestar. Sí, claro. En lo personal, yo creo, y se me viene a la mente bullying, cuando hablamos de temas ofensivos, de cualquier tipo. Yo tenía compañeras a las que les hacían bullying, por ejemplo, por su clase social, que no, yo estuve en una escuela que era pública, pero sin embargo sí había cierta diferenciación entre usted tiene plata, usted no tiene plata, Como clasismo ahí, usted trae tales zapatos, usted no, entonces sí era un poquito clasista. Siempre. Existía eso a lo largo después del colegio. Yo estuve en 5 colegios, estuve en 2 públicos y en 3 privados. Un día me tocó escuchar una de mis compañeras decir: ay, yo no como ese cereal porque, o sea, es que solo compran en Palí. Usted sí come eso. Entonces, todos esos Comentarios. no sé, Armando, vos me ubicás, el clasismo, la xenofobia, todo eso, ¿cómo le podemos llamar? Claro. ¿Dentro de qué, digamos, Eso entraría? es acoso, ¿verdad? El acoso sí es una conducta que no es recibida por la persona, por supuesto. El acoso, pues como mencionaba Benzo, va desde el color de piel, el estatus económico, cómo se ve la persona físicamente, si es alta, si es pequeña, si es gorda, si es flaca, lo que sea. Entonces, es de manera reiterativa que se hace el bullying. Tal vez no necesariamente, puede ser solo una acción que cree una agresión tan fuerte que pueda considerarse en bullying, pero usualmente es reiterativo y pues que afecta a la víctima emocional y psicológicamente, ¿verdad? Es un tema que todos nos podemos relacionar o tal vez identificarnos en algún momento. Todos fuimos niños. Los niños pueden ser un poco crueles, escuchamos eso, ¿verdad? Usualmente, pero esa no es la norma, o no debería ser la norma. Y como dice Nicole, esto viene normalizado en nuestros genes, en nuestra cultura, es realmente problemático. Entonces, ¿por dónde se inicia? Bueno, desde la familia, desde la educación, desde saber que los padres pues tienen un grado de responsabilidad enorme y se le tiene que dar un acompañamiento al menor siempre, en estas etapas de lo que es la niñez hasta la adolescencia. Ya después de los 18 años ya veremos, ¿verdad? Pero sí hay una responsabilidad que yo creo que los padres tienen que tomar y no usualmente se toma. Entonces, el padre que se cree perfecto, o cuando llegan y le dicen algo del niño, no, es que mi niño no puede robar, ¿cómo mi niño va a decir esos insultos? ¿Verdad? Entonces, creo yo que hay esta idea del padre perfecto de que yo no me puedo equivocar criando a mis hijos porque yo tengo la razón, yo tengo la autoridad y yo puedo decidir sobre mi hijo. Pero eso nunca es usualmente cierto. Como medio de anécdota,
me mencionaba una colega de trabajo que una niña de la escuela estaba sobornando a otras niñas pidiéndoles dinero, imagínense, a cambio de que no dijeran chismes en redes sociales o comentarios así. Entonces, imagínense a ese grado de extorsión. Estamos hablando de una niña de 10 años. Y te estoy manipulando para que Y te hagas lo estoy que manipulando yo quiero. para que yo... Exactamente. Entonces, ya eso es otro tema porque entramos a lo que son las redes sociales. Es decir, el bullying no termina en un horario de escuela, sino que sigue en la casa, sigue por medio de las aplicaciones. Como decía redes Majo, sociales. que la perseguían y todo. Con tal de Exacto. clases. Sí, o sea, Yo sabía. e incluso después de clases, mucha gente tiene temor, o sea, muchos estudiantes tienen temor de salir y que llegue esa hora porque, bueno, me están esperando a la salida o me están... Tengo una pregunta, así, personal. Empiezo yo, para que más o menos entiendan la idea. A todos de niños creería, y no he conocido aún una persona a la que no haya sido víctima de algún momento de bullying, de acoso o algún tipo de violencia en su infancia por parte de compañeros. Yo quisiera saber, chiquillas y Armando, ¿qué palabra marcó su infancia por parte de otro niño o niña? En mi caso, mi peso siempre fue con textura gruesa y fui la más alta del kinder y escuela. Entonces me marcó muchísimo la palabra gorda. ¿A vos, Majo? Ay, es que tanto que me dijeron. Pero yo creo que la que más me marcó en realidad fue una profe, sí, y me dijo que yo nunca iba a ser nadie en la vida. Wow. Y yo creo que les había contado la historia. De mi parte, pues sí es bastante soez la palabra, no creo que pueda decirla acá, pero sí es en torno a mi sexualidad, claro que sí, y a mi peso, gordo. ¿Y desde pequeño? Y desde, sí, 5 años tal vez, Wow. una cuestión así. Mira, yo no me acuerdo así. O sea, del tiempo que yo viví bullying fue muy pequeñito porque fue algo que sucedió. Mi papá es evangélico, ¿verdad? Entonces yo no veía religión. Entonces de repente llegó una muchacha que era de otro colegio, o sea, llegó allí y ella era como la más grande de todo el lugar. Y entonces ella se dio cuenta que todo el mundo tenía religión menos yo, y entonces dijo como que ella es la evangélica. Entonces yo le dije, no, yo no soy evangélica, mi papá es evangélico, porque es que yo me resistía, ¿verdad? Pero yo tenía que cumplir con las cosas de mi papá. Y entonces ella agarró y me pegó, me dio así por la cara, así, plan, plan, pero me dio duro que me quedó acá. Y yo llegué a la casa y mi hermano me dijo, ¿qué te pasó? Y yo le dije, nada. ¿Qué te pasó? Y yo, nada. Pero él es mi hermano mayor, entonces él me enseñó a pelear. Entonces yo me quedé tranquila y ella siguió con la cosa, y después la agarré, le di lo suyo y después ya se me hizo costumbre. Entonces me volví muy alzada. Matona. Y quería que todo el mundo hiciera lo que a mí me daba la gana. ¿Te diste cuenta del poder que Sí, hay en esos y puños? entonces se prendía el rollo conmigo y los niñitos, ven, ¿cómo? Dale, ven, ¿cómo? Y yo, o sea, todo el mundo tenía que hacer lo que a mí me daba la gana, y si no le decía, te espero en la salida, que no sé qué, o sea, ¿sabes? Me volví porque ella me sentí como que, de hecho yo me acuerdo clarita, como si fuese ahorita, ella me cacheteó y yo me quedé así, como que las lágrimas se me salieron y me quedé así como que... No ¿Por qué? entiendo, ¿yo qué Exacto. le hice? O sea, yo, ¿qué culpa tengo? Bueno, vean qué impresionante que después de tantos años, bueno, desde mi parte yo digo, puchica, fue algo que pasó a los 5 años, pero ya soy un adulto y es algo que me marcó tanto que aún lo tengo presente conmigo. Bueno, y cuando pasa de que empiezan los bullying desde la familia, entonces el papá o la mamá ya le dice a su hijo o a su hija, ay, es la cerda, entonces ya venga cerda, venga para acá, porque, ay, allá está la Tarzán, que se cree hombre, entonces tal cosa también, no, allá está el estúpido, el que no pudo hacer nada porque no le dio la cabeza Y para es estudiar, y ahí se genera un bullying desde chiquititos. Exacto, lo empezamos a normalizar y lo que no vemos es que eso crea tantas situaciones, por ejemplo, trastornos alimenticios. Tengo amigas que a la fecha de hoy son anoréxicas o sufren de bulimia porque en la escuela o en el kinder sufrieron de bullying por su peso, ya sea porque eran muy delgadas o porque eran muy gruesitas o porque la contextura no era simplemente como otro niño o niña quería. Tengo el caso de una
también una conocida que ella no puede enfrentar su miedo a hacer un examen de matemáticas porque la profesora le dijo, simplemente no servís para esto. Y se encargó de ir haciendo poco a poco un martirio el tema académico. O por ejemplo, con la sexualidad, ¿cuánto nos cuesta sentarnos enfrente de un espejo y decir, soy esto y me acepto? Porque desde niños nos están reprochando. O como dice Benzo, pues yo creé mecanismos de defensa porque no entendía qué era lo que me estaba pasando, qué era lo que me estaba diciendo. Y hasta cierto punto, para Benzo, me imagino que en algún momento, algún tema religioso, si ella siente algún ataque, ya pues su cabeza va a decir, no, ya esto no lo voy a tolerar porque ya esto lo pasé una vez y me hicieron sufrir con esto. Entonces, es normal que todos lo hemos pasado, no está bien, pero aceptarlo y decir, fui parte de, se da un inicio, ¿verdad? Sí. Un inicio a una nueva cultura, a una cultura que habla sobre esos temores que hemos venido rezagando desde niños, y porque para mí el peso toda la vida ha sido un tema, bueno, yo creo que ya no, gracias a Dios, y lo cancelo en todo lo negativo de mi vida, fue muy problemático, o sea, y yo creo que sí, tal vez a Majo también le creó muchas inseguridades su situación y así sucesivamente. Entonces no es un tema solo de que, ay, están molestando a mi hijo o mi hijo está molestando a alguien. Es un tema de que marca la vida de otra persona. Exactamente. Eso yo creo que es lo más problemático. Y vean el poder que tiene la palabra. O sea, es una simple palabra y uno la cree y la interioriza y pues te va perjudicando en aspectos ya en adultez y demás. Entonces, lo importante a los padres, yo creo que aquí empezando por el lado de la educación, es ver o reaccionar a esos red flags que vemos en los niños, de por qué está más retraído, de por qué ya no quiere ir a la escuela, si acaso está durmiendo bien, qué comentarios me dicen los maestros, cómo se va desarrollando. Entonces esos seguimientos sí son necesarios y no, lamentablemente no todos los niños y niñas lo tienen, pero el simple valor de que tenga, por ejemplo, un niño y venga y te dice, ay papi, es que me están diciendo X comentarios o, ¿verdad? Una cuestión así, un insulto, lo que sea. El valor que tiene que tener ese niño para llegar y pedir ayuda. Y lo peor de todo es cuando ese padre llega, pero ¿cómo que usted permite que le digan eso? Sea hombre, no sé qué. Entonces, lo que estoy haciendo es desvalidando lo que el niño me acaba de decir. O cuando es una niña, es que seguramente le gustas y te está molestando. Y los que pelean se aman. Sí, los que pelean se aman. Entonces, bueno, yo hablaba con Benzo fuera de cámaras esto. Benzo es mamá y tiene una niña hermosa llamada Antonella. Entonces, ella me decía, es que tiene mucho que ver en la enseñanza que yo le doy a Antonella como tal. Yo a Antonella de una vez le he dicho que ella tiene que colocar sus límites. Y yo creo que desde la paternidad o maternidad, no soy madre, pero he logrado ver algunos casos donde los padres no creen necesarios enseñarle hasta dónde permito al otro una broma. Ay, es que eso le está molestando, qué sensible es usted, o ya sea niño o niña. Qué sensible con ese tema. Ay, pero es que así es el colegio, así es la escuela. Claro, porque nuestros padres se criaron bajo mucho bullying. O sea, antes no era considerado bullying, era un acoso. No había una palabra en eso. O sea, ni siquiera se llamaba, exacto. Lo que no se nombra no existe. Entonces antes era como tan sencillo que sin los zapatos rotos, ay, es que se andan los zapatos rotos. Antes el clasismo era mucho más, ¿verdad? Entonces nuestros padres crecieron con esa idea, con ese modelo, y ya ha cambiado. Ahora tenemos que sentarnos, hablar con nuestros hijos, nuestras hijas, explicarles hasta qué punto podemos permitir, que no vamos a permitir, y bueno, ahora sí, ¿qué hacemos nosotros como papás, verdad, en este caso? Sí, claro. Bueno, como mencionaba, el acompañamiento es fundamental. Estar, ¿verdad? Estar. Porque por lo menos lo que tú decías ahorita de repente no duerme bien y tal, pero es que los papás están tan ocupados, o sea, claro. Imagínate, la mamá llega en la noche porque trabaja y ni siquiera se da cuenta de nada, o sea, no se da cuenta de nada, no habla con el niño, estoy ocupada en la computadora, estoy ocupada aquí, o sea, no habla, tienes que estar, o sea,
así tú trabajes todo el día, tienes que estar para tus hijos, así sea 5 minutos, pero está allí. O sea, sin el teléfono, te oigo, te escucho, me doy cuenta cómo haces las cosas, cómo te peinas, cómo te arreglas, cómo escribes, cómo traes el cuaderno y las preguntas que haces. Yo en estos días me di cuenta yo le reviso los cuadernos a Antonella y ella siempre hace las cosas de una manera y entonces empezó a hacerlas de otra manera y yo, ¿y por qué? No, porque por nada. Y yo, no, nada es por nada. ¿Por qué? ¿Te dijeron algo? Porque ella hace unos dibujitos. Sí, un compañerito me dijo algo y no sé qué. ¿Sabes? Y también me preguntó hace poquito, yo hablo como una bebé. Y yo, ¿quién te dijo que hablabas como una bebé? Wow. ¿Sí? Entonces esa parte yo le digo, mira, a ver, si tu timbre de voz es así, mira cómo yo hablo. Yo a veces mando audio y me he topado con personas que yo les mando audio, yo no los conozco y después nos vemos y después me dicen como que pensé que eras como una chama, ¿sabes? Es el timbre de voz, es algo que no vamos a poder cambiar, ni ahorita, ni mañana, ni nunca, ¿ok? E igual si lo pudiésemos cambiar y te dicen, no, es que tienes la nariz horrible, ¿ok? Y vamos a suponer que en el mejor de los casos yo tengo para mandarte a hacer la nariz, pero pasado mañana ya no va a ser la nariz, va a ser otra cosa. Entonces no tiene nada que ver con esto, tiene todo que ver con esto. Ese acercamiento que yo tengo con el niño y ese empoderamiento que puedo trabajar desde la casa, desde la aceptación, y me he dado cuenta que tampoco es tan exactamente el empoderamiento de que párate frente al espejo y dite esto, tú eres linda, tú eres tal. Es el tono en el que yo trato, es la aceptación que yo le doy en casa, es el manejo del error que yo trato en casa, por lo menos, se equivocó, se le quebró algo, se le partió algo. ¿Cómo lo trato? ¿Sí? Porque si de repente yo otra vez, ¿sabes? Eso le está dando un látigo a su autoestima. Entonces yo no estoy haciendo absolutamente nada con decirle, eres una niña maravillosa, espectacular y tal, y yo tengo un mal manejo de su error en la casa. O sea, igual le estoy dando a su autoestima de manera directa. Entonces es estar y es aceptar, es entender, es que el niño sepa que él se puede equivocar como me equivoco yo, como nos equivocamos todos, pero que en esa equivocación, porque ellos les da por ahí que no se quieren equivocar, porque no quieren que los castiguen o que los regañen. Entonces, hacerle entender que qué bueno que te equivocaste porque te diste cuenta que así no se hace. Exactamente. Sí, un método, digamos, esto que menciona Benzo, digamos que los padres también que achacan nuevamente esa situación, o por ejemplo, si mi niño es el que hace más bien el acoso o la agresión, yo no puedo llegar simplemente y llegar a gritar, llegar a explotar frente al niño, sino simplemente a dialogar y tratar de razonar de qué está pasando. Porque vamos a ver, si yo llego y le digo, vean, fulanito, no sé, Juanito, que estaban mencionando con Vanessa, Juanito, ¿qué está pasando? Usted sabe cómo está haciendo sentir al otro compañerito, a la otra compañerita. Entonces es sentarse y hacerle ver que lo que está haciendo no está bien por ningún lado, sino exactamente evitar ese regaño extra o esa explosión, ¿verdad?, que hacemos los padres. ¿Verdad? Es tratar de evitarlo. Validar, ¿no? Es validar. Porque yo también a Antonella le digo, ¿por qué haces eso? ¿Por qué lo estás haciendo? ¿Para qué? Porque si tú haces algo, eso va a tener una consecuencia. ¿Qué es lo que quieres lograr con eso? ¿Por qué? ¿Y para qué? ¿Por qué lo haces? ¿Te pasó algo y por eso tú estás reaccionando? ¿O quieres lograr algo específicamente? ¿Para qué lo estás haciendo? Yo le digo a ella, yo al colegio no te mando a meterte con nadie, ¿verdad? Pero si alguien se mete contigo, entonces necesitas defenderte, porque yo no voy a estar ahí para defenderte, ¿sí? Una cosa no tiene nada que ver con la otra, y siempre se lo he dicho, y en estos días al parecer ella le estaba diciendo algo a una niña, y ella te dijo algo. No, mamá, es que, pero yo no te mando a ti a hacer eso, ¿sabes? Yo te mando a ti a defenderte. Entonces, si esa niña se defiende, ella está en todo su derecho.
es importante eso. Claro, también. esa comunicación, esa apertura, Benzo, que necesitan tener los padres, especialmente de los centros educativos, porque al final del día ellos van a un ambiente en donde se va a sentir tal vez la hostilidad o tal vez por parte de otros compañeritos ese rechazo, ¿verdad? A la persona que pues, realiza los comentarios y demás. Otro tema que mencioné al inicio fue el ciberbullying, cuando el acoso no termina en el espacio de la escuela, sino que se lleva mucho más allá. Son comentarios desde Facebook, Instagram, Snapchat, TikTok, lo que quieran, pero esto no termina en la escuela, sino que son comentarios, son grupos de WhatsApp dedicados exclusivamente a hablar mal de un compañerito o de su físico o lo que sea, lo que esté haciendo, de sus capacidades académicas, y esto está pasando. Entonces, esa vulnerabilidad se sigue, no termina, se llega a la casa y ahora todos los chiquillos tienen un teléfono, ¿verdad? Entonces, prestar atención a eso también es súper importante. Con respecto a los mecanismos o qué podríamos accionar en este momento, bueno, estamos hablando de 2 personas menores de edad, completamente dotados en sus derechos y en obligaciones, ¿verdad? Hay que protegerlos. Usualmente es un proceso, digamos, lo que se lleva o lo que se pretende. En Costa Rica hay una ley de prevención en contra del bullying que menciona que los centros educativos sí necesitan tener unas políticas, necesitan tener campañas constantes justo para evitar estos casos. La denuncia. ¿A quién acudo yo como menor de edad? Bueno, principalmente a los padres, como mencionaba Benzo, la apertura, eso es fundamental, pero si no, a una orientadora, a una psicóloga que redacte la denuncia y la eleve al director del centro educativo. Esto para centros privados y públicos, es muy importante tenerlo en cuenta. El director sí tiene la obligación de llevar a cabo la investigación, indiferentemente de la edad que tenga la persona menor de edad, siempre y cuando sean menos de 18 años, para ver qué medidas puede tomar, qué seguimientos, qué profesional en psicología, en educación se le puede llevar un acompañamiento a estas 2 personas, o ver de qué forma se puede llegar a solucionar. Eso como primer punto. En materia ya lo que es judicialmente, a menores de 12 años, es el PANI, el Patronato Nacional de la Infancia, acá en Costa Rica, en donde hace el acompañamiento. Ve cuál es la acción que se puede tomar, qué seguimientos podemos tomar. Y ya después, cuando hablamos de delitos, por ejemplo, ahora del caso de la chiquita que estaba extorsionando a sus compañeros, es un delito. Eso está regulado en el Código Penal. Bueno. Exacto. Se entra a ver por la materia especial, que es la Ley Penal Juvenil. Esto va a los juzgados especializados en esta materia para ver, en primera instancia, bueno, la denuncia la puede interponer cualquier persona. Estamos hablando de menores de edad, entonces lo que se pretende siempre es el interés superior, ¿verdad?, de las personas menores de edad. Y después se llega pues a las etapas del proceso. Primeramente una conciliación, ver qué podemos hacer. Si no, pues ya entramos al proceso pues, de la audiencia, pruebas y demás. Sí es fundamental, digamos, las medidas correctivas, ¿verdad? Hay que hacer un seguimiento por parte del Estado, por parte de las instituciones, ver qué medidas se pueden lograr. Nuestro ordenamiento sí tiene específicamente, por ejemplo, lo que son apercibimientos, pueden ser escritos, orales, pueden ser privativos de libertad, específicamente en centros especiales, psiquiátricos, juveniles, dependiendo de cada caso de qué tipo de delitos pues estemos hablando, ¿verdad? Entonces, eso pues a grandes rasgos es lo que contempla. La denuncia sí la puede interponer cualquier persona, como mencionaba.
Lo que importa acá es el interés del menor. O sea, cualquier persona que conozca la situación, puede ser la vecina, el profe, o sea, cualquier persona. Vieras que yo escuché, no soy, digamos, abogada en este caso, pero sí me llegó un colega a comentar algo de esto. Me pasó hace poquito que fui a recoger a una amiga y cuando llegamos a la casa de la mamá, había muchos policías, o sea, y patrullas y de todo. Y yo dije, oh, por Dios, ¿qué está pasando? Entonces yo me asusté muchísimo. Resulta que son vecinas las niñas, están en el mismo colegio. Ellas ya son mayores de 12 años, tienen 15 y creo que como 16, por ahí andan como las edades. Resulta que hubieron problemas familiares entre los vecinos. Y lo que veníamos hablando en el podcast pasado con Vani, como a mi mamá le cae mal fulana, ya a mí me cae mal también fulana y toda la familia, y entonces me cae mal la hija. Entonces empezaron en esto de mortificarse en el colegio, de que es que usted es fea, es que usted es esto, es que usted es lo otro, y tomaron rol los papás en contra de las menores de edad. Entonces, el papá de una de las niñas le dice a la otra, es que usted es demasiado fea, ¿no ve? Entonces, ¿hasta dónde permitimos que esto sea más grande, verdad? Porque bueno, ya después las denuncias pertinentes, se fue al OIJ, denuncia entre menores, ya después denuncia de mayor, o sea, ya eso es otro caso. Pero hablando del bullying, ¿hasta dónde permitimos que esto llegue a nuestros hogares? Y somos cómplices, partícipes e incluso coactores de este delito, porque digamos, no lo paramos, sino que más bien tomamos, si es que a mi hija le dijo, yo he escuchado más de una vez a madres o padres que dicen, no, déjale a ver ese chiquito, ¿qué es lo que pasa? Y vamos a hablar con la mamá y el papá, y ya entonces violencia con violencia, y pues ese no es el fin, tampoco perseguido, sí, efectivo. Y si a mi hija llegan y está toda moreteada, yo seguramente voy a querer ir a ver qué es lo que pasó, informarme, y voy a tener muchísima cólera dentro de mí, pero tampoco hay que dar ese ejemplo de seguir ese nivel, ese tono de agresividad, ¿verdad? Sí, los padres usualmente reaccionan. O sea, si mi hijo lo están acosando, lo están agrediendo, obviamente yo como padre voy a reaccionar de manera, pues, no muy civilizada. Yo me vuelvo loca, en serio. Entonces... Yo soy de esas que va y les pega. No, pero es que yo le digo, ella sabe de los procesos. Yo le digo, todo tiene un proceso. Entonces, esto va a escalar, vamos a ver hasta dónde va a llegar. Tú tienes que solucionarlo con la niña y con la maestra. Yo no voy a intervenir, porque yo no voy a estar toda la vida ahí cuidándote. Yo no, eso es otra cosa. Cosas de niños son cosas de niños. Si tú tienes una niña, tu niña estudia con mi niña, y tú y yo tenemos un problema, es entre tú y yo el problema. Yo no tengo que meterme con tu hija, y tú no tienes que meterte con mi hija. Sí, o sea, como madre, darle esas herramientas. Yo se lo dije en estos días, se lo dije a Antonella, las cosas de adultos son de adultos, y las cosas de niños son de niños. No, y aquel día Antonella contándole a la otra chica sobre límites. Me da una gracia, Antonella. Antonella es carguísima. Es demasiado inteligente y lo aplica, que es lo más importante. Ahí vamos, el tema de la responsabilidad afectiva con los demás. Y Benzo se ha dado a la tarea, junto con Edgar, de enseñarle a Antonella eso. Pues yo sé que no todos los padres tienen el tiempo, tampoco las herramientas, porque hay muchos padres que incluso desconocen, bueno, puedo manejar mi vida, voy a manejarla y enseñarle a mis hijos. Entonces, bueno, hay muchísimo a nivel social que hacer, ¿verdad? Ese es un tema muy serio, es un tema real, y es un tema donde lo único que podemos hacer es informarnos. Y con eso, educar. Es lo único que podemos hacer. Sí, ser conscientes, ¿verdad? Del ejemplo, como decías, de la manera de reaccionar o de responder ante una situación, por ejemplo, de que están mi hijo, mi hija recibiendo el bullying. También en general, es que hay detalles muy simples. Por ejemplo, en mi casa pasaba que nos reuníamos en la sala a ver las noticias para estar criticando a la persona que estaba ahí, a la periodista o al periodista. Y vieras que al menos yo no me di cuenta después de muchos años, que yo dije, pero ¿por qué nos estamos metiendo con las orejas de por qué nos estamos metiendo con los ojos de esta persona, con la frente? O sea, cada quien tiene su... Entonces desde ahí ya se va generando un rechazo hacia lo que yo vea, hacia las características físicas de la otra persona, y yo lo veía normal.
O sea, fue que algo dentro de mí dijo, esto no está bien. Hacia ti misma, porque Ajá. si tú vives en tu hogar una dinámica tóxica de Claro. crítica al otro, Claro. entonces tú puedes decir, así como mi mamá le critica la oreja a ella, me va a criticar a mí el pelo, Claro. me va a criticar a mí, y normalmente lo hacen. O sea, Sí, la mamá dice, normalmente. ahí está, yo me di cuenta que yo en una oportunidad le estaba diciendo a Antonella, así no vas a salir, pareces una loca. Y yo después, Ajá. Sí, Te diste cuenta. Sí, concientizalizas. son los patrones. ¿sí? Entonces yo le digo, no, arréglate para que te veas más bonita, porque uno para salir tiene que estar presentable. que- Aseadita, Exactamente. Yo creo que el problema del acoso, bueno, casi que todos los problemas a nivel emocionales y de comportamiento vienen desde el hogar, pero el acoso, yo creería, y el bullying, las burlas, todo eso, son reflejos de algo. O en mi casa me están tratando mal y por eso trato mal al otro. Es que siempre el que agrede tiene un dolor mal gestionado. Entonces lo que yo siento, Edgar lo dice así fuerte, ¿no? Y gracias a Dios que no salimos en tele sino en podcast, pero Edgar dice como que yo tengo que compartir mi mierda porque yo no puedo con esto, necesito compartirla con alguien más. ¿Sabes? Sí, para que yo solo no me sienta mal, sino otra persona también. Exactamente. Yo me siento inconforme y yo necesito que tú te sientas inconforme con tu físico, con tu clase social, con lo que sea. Sí, es un reflejo. Y Exacto. supuestamente yo me creo más, pero es mentira. Exacto. Yo me creo igual a lo que yo te quiero hacer sentir a ti. Exacto. Y vos sabes algo, hay una cosa que, por ejemplo, cuando yo le digo gorda a alguien, es porque probablemente yo no esté bien conmigo. Cuando yo le digo no eres capaz de, probablemente yo me siento incapaz. Entonces, todo lo que decimos es lo que tenemos en nuestros corazones, en nuestra mente, en nuestro ser. Y eso es lo que reflejamos. Dicen que es una confesión, que todo juicio es una confesión, dicen. Wow. Exacto, porque digamos, probablemente me choca ver que ella es más capaz que yo, entonces voy a bajarle la autoestima para que crea que no es capaz, que no puede hacerlo porque yo me siento así. Correcto. Entonces te choca algo y querés destruirlo. Exacto. Eso pasa muchas veces. Como pasa muchas veces que me siento tan inseguro que quiero que simplemente todo el mundo se sienta mal. Sí. O la vez pasada, como hablábamos, Ben y yo también detrás de cámaras, que decíamos, ay, ahora tenemos que cuidarnos inclusive lo que vamos a decir de otra persona, porque ya cuando nos hacemos conscientes de que muchas veces lo que decimos es lo que tenemos o lo que quisiéramos hacer, ¿verdad? Es como la ley del espejo, que tanto lo hemos hablado acá. Entonces ya inclusive usted mismo o usted misma se pone a pensar, ay, mejor me cuido con ese comentario porque habla más de la persona, de mí, lo que estoy diciendo de la otra persona que de la otra persona. O buscarlo, porque a mí me pasa a veces que, obvio, siempre tienes una amiga o algo que está haciendo algo que como que tú dices, ay, pero ¿por qué hace eso? Y entonces es como que, ok, ¿en qué parte de mi vida o en qué área de mi vida yo estoy teniendo, o sea, haciendo lo mismo que está haciendo esta persona? Exacto. ¿Sí? ¿Dónde? Que lo estoy Entonces te quedas recalcando, así que lo como estoy notando. ¿Por qué me choca ¿Por qué me tanto? choca? Si me choca es por algo, ¿sabes? Entonces te quedas así como que... Ya entras en eso, claro, por supuesto. Sí, lo he sentido. No, tal vez como otro punto para mencionar. Hace unos años el PANI había justamente sacado una campaña de que los niños son esponjas. Y los niños ven violencia en su vida diaria, es lo que van a replicar en la escuela, en el colegio. Bueno, imagínate la chantajista que verá en la casa. Sí, no, usualmente En la tele. ¿Estás seguro? por eso Será esa dinámica. Correcto, yo llama creo la que atención. ella es la excepción, porque los padres sí, tal vez el error que han cometido es que no se involucran tanto. Entonces, ella al sentirse separada, al no sentirse bienvenida, Pero es que ahí lo estás crea diciendo, ahí- probablemente le dan cosas materiales. exactamente. Entonces, ¿ves Y cómo no se es todo. refleja? Ajá. ¿Ves cómo No se es todo. refleja? Entonces Sí, ella porque dice, intercambian la atención necesito por cosas Por materiales cosas para que la gente materiales. atienda, Exactamente. ¿verdad? Entonces, bueno, es como a mí me pasaba
tanto como uno ve cosas buenas, ve cosas malas. Y bueno, no todo es malo lo que uno atrae de sus padres o progenitores, ¿verdad? A mí me pasaba que yo veía que mi papá, cada vez que veía a alguien que tenía alguna necesidad, le daba comida. Entonces me pasaba que en los recreos yo regalaba mis meriendas y no comía. Entonces, hasta cierto punto, ¿dónde está el límite, verdad, del balance? Porque también, seguramente Antonella anda hablándole a todos de límites emocionales, porque es lo que ve en Benzo. En mi caso, yo sí podía, yo ya esas moneditas de 500, porque me daban 500, entonces yo sí podía, iba a la soda y compraba un montón de chicles, de popis, de lo que fuera, y se lo daba a todos mis compañeros, porque era lo que yo veía en mi casa que estaba bien. Pero hasta dónde eso me dejó, por ejemplo, el intentar ser salvavidas de todo mundo, porque ya yo veo eso, digamos, desde la infancia lo veía, es que yo no, porque es que esta persona lo necesita. Entonces, ¿hasta dónde los límites tienen que ser una balanza, tanto del bien como el mal? Ay, Benzo tiene un ejemplo de eso, por cierto. Ay, chan. ¿Te acuerdas que me habías dicho que... De la merienda. Exacto, y que pudieras dar, pero que nunca te quedaras sin... Sí, yo, Antonella tiene una amiguita con que a ella le gusta compartirle merienda, ¿no? Entonces, yo le preparo la merienda y yo le digo, mira, Antonella, aquí tienes para compartir tal, ¿ok? Tienes para compartir, pero, a ver, tú le puedes dar, que te estoy poniendo 2 sándwiches, ¿verdad? Te estoy poniendo, ella lleva 3 torticas de arroz con mantequilla de maní. Entonces le digo, son 3. Tú le vas a dar a ella 1 y tú te vas a comer 2. O puedes darle 1,5 y te comes 1,5, pero no le vas a dar más que tú, porque es tu merienda, ¿sí? Le puedes dar una parte o le puedes dar la mitad, pero no le des más que tú. Ahí te estás dando también el lugar, entonces eso es muy bonito. Y ahí es donde, digamos, estamos dispuestos de cierta forma a recibir bullying, porque si no sabemos poner límites dentro de mi bienestar, entonces yo la verdad no sé cómo decirle a la otra persona, no está bien que usted me diga esto. Entonces, este ejemplo de Benzo creería que es el balance que tenemos que buscar. Pues no somos perfectos, nadie es perfecto. Yo tengo ya de chip algo que me quedó, que es, yo no puedo comer si todos no están comiendo, por ejemplo. Entonces son cositas muy pequeñas, pero que vienen desde el hogar, donde me decía mi papá siempre, usted nunca vaya a un lugar, a una casa, y no lleve ni un pan, o no vaya a una casa y si usted lleva comida, lleva para todos. Entonces, digamos, hasta cierto punto, donde estas enseñanzas son sostenibles, porque muchos niños probablemente, bueno, yo me quedaba sin merienda. Bueno, yo le digo a Antonella, hasta que no, o sea, si tú ya te quedas en desventaja, no sirve. Exacto. No sirve. Tú no puedes quedarte en desventaja. Exactamente. Porque el bien, o sea, lo que tú vas a compartir, la herramienta, la comida o un bien material es tuyo y tú no te puedes quedar en desventaja. Sí, la integridad ante todo. Exactamente. Así que bueno, a ponernos, ¿verdad? A enseñarle a nuestros niños de la casa y a nosotros mismos, para darles también el ejemplo de colocar límites, tanto en el aspecto bueno, no puedo ser muy muy bueno porque me dejo de lado a mí mismo, y pues no atacar al otro, porque realmente no va a traer absolutamente nada positivo, y si no tengo nada bueno que decir, mejor no digo nada. Exactamente. No, yo creo que la mayor enseñanza que hay es que es mejor criar a niños buenos, sanos, que reparar a adultos ya rotos. Todo empieza en la infancia. Todo empieza en la infancia. Como padres, madres, ¿verdad? Quienes tengan la crianza de los menores de edad, es fundamental que, bueno, observen estas pequeñas cositas de que si mi niño es la víctima o es el que más bien está haciendo estas cosas, ¿verdad? Sí es fundamental. Hay mecanismos. Siempre se intenta prevenir, concientizar sobre el acoso y el bullying, y es un problema que nos afecta. No solo acá en Costa Rica sucede, sino que también a nivel mundial. Es
terrible ver las cifras que hay sobre el suicidio, ¿verdad? Infantil y en la adolescencia. O sea, es algo que sucede y pues no le damos la atención necesaria. Entonces, sí, es muy triste escuchar, por ejemplo, hace poco yo supe de un ejemplo de una niña que se había suicidado 13 años porque le hacían bullying en Instagram y como no pegaba en eso, pues, y qué difícil, porque a veces las personas que le rodean no saben, porque, por ejemplo, yo cuando era niña yo no contaba nada de lo que me pasaba, me da vergüenza, o sea, es encontrar como ese punto, ¿verdad, Armando? Como de verdad que es tan necesario la compañía, o sea, es tan necesario conocer de verdad a la familia, a la pequeña, al pequeño que está a nuestro lado, ¿verdad? O sea, conocerle bien como las mañas, ¿verdad? Que llama una las mañas, porque si no sabes quién es, entonces ¿cómo vas a saber si tiene algo? Exacto, y es que da vergüenza. Yo creo que a nosotros como niños o niñas nos da vergüenza decirle a mamá o a papá o a quien sea, es que me están diciendo que soy súper flaca, que parezco una tabla, o me están diciendo que soy demasiado gorda y que parezco un chancho, o me están diciendo que no soy inteligente, que soy demasiado estúpida y no puedo. O sea, estas cosas son ofensas reales de todos los días. Una vez Majo me acompañó a atender a una clienta y ella decía que una de las ofensas que más le dolía era que le dijera cara de puc. Entonces uno dice, ¿cómo es posible que estas ofensas alguien las tenga en mente? O sea... no, imagínate. ¿Cómo come moco? ¿Ves? O sea, sí me no. daba risa. O Y sea, más si en tu familia pasan criticando a la persona de las noticias, salís así afiladita tica con es todos que los tienen una sobrenombres. creatividad que yo digo, oh por Dios, o sea, es algo... los niños son muy creativos y pueden ser muy crueles. Entonces, no, es que yo tengo un amigo que es muy ofensivo, gracias a Dios ya le he como ido quitando eso, pero decía, y digo quitando porque yo lo regaño, o sea, yo le digo, ya deja de hacer ese tipo de cosas. Ya que le digo yo que si se acuerdan sea algo de una situación y me dice, ay sí, fuimos con aquella mae que es una gorda, que parece una bola, que podemos jugar a la pelota, y le digo yo, por Dios, o sea, Le sacó todo exacto, o sea, imagínense, ya lo había pensado es horrible, pero o sea, ¿de dónde le salen a él esas cosas? Yo digo, su corazón debe estar lleno de odio, señor. Seguro fue un niño así. O sea, de niños, por lo menos a mí me decían, ven, ¿cómo come moco? Y al principio me daba una rabia. Y yo, mamá. Y yo le digo, mamá, me están diciendo no sé qué. Y mi mamá, ¿qué? ¿Y eso te parte un hueso? Y yo, no. ¿Se te cayó un diente? No. Entonces, o sea, ¿sabes que los papás de antes eran como que ellos no tenían la herramienta? Por lo menos en mi casa me decían eso, pero en la casa de mis compañeros decían, si a usted lo joden, si usted se deja joder, yo lo jodo cuando usted llega aquí. Y va a estar jodido al cuadrado. Ajá. Así que se pone a la Es cierto. sí. Entonces es muy fuerte porque no todo el mundo tiene, no todos los niños tienen esa fuerza de ir a ponerse enfrente de otro y a darle y a decir, bueno, mamá sí me defendí, no me hagas nada, ya yo me defendí. ¿Sabes? Entonces, Y es que de verdad que hay que darle herramientas. Vieras que yo tenía un amigo, por cierto, que hace tiempo no veo, él me decía, Mari, cuando a mí, que nunca lo había escuchado, me dice, cuando a mí alguien me dice, yo tengo clase y estilo y soy exclusivo desde que era muy chamaco, me decía él. ¿Por qué? Porque mi mamá me dijo, en el momento que usted le digan, ay, usted no quiere algo con nadie, seguro a usted le faltan, ¿verdad? Los que les pesan. O usted es activo allá. Entonces él simplemente, muy maduramente, muy joven, como de la edad de Antonella, es que por eso me encanta tanto, está así, con las herramientas. Él simplemente decía, no, mi mamá dice que yo soy exclusivo, yo no tengo que demostrarle nada a nadie. Qué buena esa, porque es cierto, Wow. a usted como hombre desde el colegio ya, y su novia, y le gusta, novias. y le gusta fulanita, y ay, es que a él le gusta esta del kinder, en el kinder, o sea, que va a estar Ay, me va a dar hijos. Él es el primero que me va a dar. Ella me lo dijo en estos días y yo le digo a ella, mira, yo no tengo ningún problema o sea, la gente se supone que puede tener novio. Ahora, cuando tú tienes novio, tú estás ahí poniendo tus emociones en manos de esta otra persona, y el muchachito cuando se vaya y no haga lo que tú quieres o lo que tú esperas, tú vas a sufrir un montón y yo no te voy a poder ayudar. Entonces lo primero que tú tienes que hacer es aprender a gestionar tus emociones, aprender a sostenerte tú misma emocionalmente, para que cuando eso suceda, que tú tengas que compartir con otra persona, si se va te da exactamente lo mismo. O sea, de A mí me hubieran repente dicho eso te vas cuando de yo era rumba y se te pasa, o te Ojalá. tripeas el guayabo, te lo tripeas y todo bien, y next, ¿verdad?
Pero, o sea, yo le digo, siempre te va a dar rabia al principio, pero después lo ponemos en contexto, lo aterrizamos y después te va a dar risa. A mí me daba rabia que me dijeran, ven cómo come moco. Después que yo lo aterricé y mi mamá me dijo, no te quita un hueso, no te hace nada, no pasa nada, tú eres súper inteligente, tú eres esto, tú eres aquello. Entonces ya después me daba risa. Yo decía, ellos todos son unos tontos, porque yo siempre sacaba 20, era la mejor del colegio. Entonces mi mamá me dice, pero eres la mejor de mi salón, no del colegio. Siempre era la mejor de mi salón, entonces, pero eres la mejor. Y yo, sí es cierto, soy la mejor. ¿Ven cómo por eso me ataca. Y me da risa, ¿me entiendes? Sí, pero claro. siempre es la mamá que tiene que aterrizar, tener el tiempo, tener la disposición, aquí estoy para ti, ¿qué es lo que está pasando? Solucionemos. Sí, la mamá, yo papá, cerraría los tutores, con, entiendo Sí, que mamá y papá. Exacto, yo cerraría, o sea, mi participación ahorita como mamá está, así tengas 5 minutos para tu hijo, para tu hija, pero quédate ahí, escucha, míralo, cómo habla, cómo escribe, cómo se viste en las mañanas, cómo se lleva el uniforme, le gusta planchado, le gusta, cómo le gusta, es como, pero de los maridos sí están pendientes, ay, el marido le gusta a alguien porque se está arreglando más, ahí sí te das cuenta, pero el niño no te das cuenta si se está arreglando más, si se está arreglando menos, si tiene un interés más, si tiene un interés menos, es fácil verlo, Bueno. si estás para Sí, el niño, es cierto. lo puedes ver. Genial. Es cierto, porque muchas madres son mujeres antes que madres, o incluso padres, porque también pasa, los padres pendientes de las mamás, pero de los hijos no, ¿verdad? Entonces, Solo desaparecen, ya. Exacto, ni de la familia en sí. bueno, y hay madres también ausentes. Yo Claro. he tenido casos, tengo una amiga, por ejemplo, que ella nunca conoció a su mamá y el papá fue el que se hizo cargo de todo. Entonces, para todo hay, pero en este tema lo que hay que tener muy acoplado a nuestro, digamos, sistema es que los niños y niñas son eso. No son adultos, no tenemos que enseñarles conductas innecesarias de crítica, llenarlos de responsabilidades que no les pertenecen. Ya porque no me llevo con la mamá o el papá de fulanito no significa que tenga que existir una guerra entre ellos mismos. No tenemos que darles el reflejo de ese odio y no sé, vulneración hacia los demás, sino al contrario, una comunicación asertiva, enseñarles, saberlos escuchar. Y yo creo que no arraigarles situaciones que no les van corresponden. o son acorde a sus edades, porque un niño no tiene por qué estar preocupado por su peso. Eso nos compete a nosotros como responsables de ellos, llevarlos donde un nutricionista, enseñarles a comer adecuadamente. Como sociedad también. O por Y como ejemplo, sociedad en general no también. tienen que estar tampoco preocupados por si sirven o no para hacer algo en la vida, porque apenas están empezando. Sí, ponerles Apenas etiquetas se desde están desarrollando. Estereotipos. estereotipos de lo que hablábamos. Exacto. No tienen que preocuparse ni siquiera por su sexualidad porque son niños. O sea, yo creo que los 10 años usted si acaso sabe el por qué se está besando a otra persona. O sea, porque ahora usted los ve desde la escuela, ya andan que quieren besarse con este, que con el otro, y ni siquiera saben por qué. Ni Desde para el qué, ni kinder, qué. la vez pasada estaba contándonos, bueno, son gemelitos, gemelito y gemelita, y entonces ya estaban hablando en el kinder de que no quería volverse a juntar con tal persona porque se había escuchado que le había dado vuelta con no sé quién, y yo me quedé así, yo dije, todo eso son conductas aprendidas en casa. De los Totalmente. adultos. Definitivamente, con 7 añitos. Sobre este tema, no sé, ya para finalizar. Sí, ya, para finalizar. Ya estamos finalizando, ya estamos Estamos finalizando. muy cómodos Este aquí, tema. hable que hable, Armando. Toma la Este rienda del tema, podcast. Se necesita mucha sensibilidad, mucha paciencia por parte de los padres. No necesariamente porque yo veo un comentario que tal vez no sea procedente, no significa que le esté afectando a esa personita que después puede desarrollar ansiedad, problemas en su físico, en su salud mental. Entonces sí es primordial tener eso. Saber identificar y educarse. Los padres no saben todo, los seres humanos no lo sabemos todo, y saber pedir ayuda cuando más lo necesitemos, ¿verdad? Creo que eso es Ayuda y guía también en muchas guía, cosas. claro. Tanto hay terapias, tanto hay libros, tanto hay audiolibros, de todo, en que se puede la persona enriquecer, ¿verdad? Sí, no, claro, y cuando las cosas escalen, sepan que hay un procedimiento, hay mecanismos y por supuesto que se pueden accionar. Y hablando de los mecanismos y de las acciones, Armando, ¿cómo te podemos contactar? ¿Cómo te podemos encontrar Claro. en redes sociales? ¿Tu rama específica? Sí, en Instagram aparezco como j.armando.madrigal y mi teléfono
485-9281. Ahí le vamos a decir a Pilloyo que nos haga el favor de ponerlo en pantalla. Claro. Ok, perfecto. Armando, muchas gracias. No, a ustedes, por venir. creo que fue un espacio muy seguro. Pudimos compartir una o dos experiencias de lo que es el bullying. Y de ahí a todos nos corresponde. Todos somos adultos y de los errores aprendemos. Y de alguna forma u otra siempre va a llegar pues alguien que tenga problemas en ese aspecto. Exacto. ¿Verdad? Sí, no ser partícipes. Exactamente. Sí. Bencito. Mira, yo ya había cerrado y que yo voy a cerrar. Yo sé que ya habías dicho que para cerrar, pero igual qué chévere la oportunidad porque se me ocurrió algo. Ajá. Sí, por lo menos tú que me estás viendo, que me estás escuchando, tienes un niño, entonces se está metiendo con su físico, que es lo que más hacen, ¿sabes? Porque Antonella en estos días me dijo, ay, que yo soy muy pequeña, y yo, ay, bendito Cristo. Y que la otra le había dicho que qué fea, que le dijo fea, y yo, eso es lo más inteligente que encontró para ofender, ya se pasó de moda. Entonces busca a alguien, por lo menos si tu niña te dice, ay, es que yo soy muy gordita, entonces busca a alguien que sea gruesecita, que sea una persona que sea exitosa y tal. Yo le dije, pero tú no ves a Ariana Grande, ella es bien chiquitica, y a ella le encanta Ariana Grande, le encanta cómo canta, le encantan sus videos, y yo, mírala, es pequeñita. Pero mira la mentira, porque Antonella es altísima tras de todo, siempre es lo contrario. Buscar un ejemplo de una persona que sea un referente, que lo puedas buscar en Google o así, un actor que eso le ayuda guste, muchísimo. y decirle, mira, o sea, esta persona es diferente, esta persona es pequeña, o esta persona, dependiendo de con lo que se estén metiendo, tú no critiques a las otras personas por su físico, porque entonces tu niño valida lo que le está pasando. Tu niño le da valor a la crítica que le están haciendo afuera, porque tú criticas a los demás por su físico. Entonces deja de hacerlo, porque no se siente sabroso lo que le está pasando a tu niño. Muy bien. Me parece genial. Yo quería seguir después de Ben porque dijo una referencia muy que me llamó la atención. Tengo una amiga que tiene una niña hermosísima, que ambas son afrodescendientes y tienen aquel afro bellísimo, pero ella me contaba que llegaba a veces la niña y decía, mami, es que me criticaron el cabello, me criticaron mi color, me criticaron algo. Entonces, ¿qué es lo que hace ella? Muy fácil, va, compra las Bratz, que son de pieles oscuras, o las Barbies, que ya vienen, por dicho y gracias a Dios que en eso ya han cambiado todo y ya no es la legítima Barbie súper delgadísima, blanca, de ojos azules, ¿verdad? Entonces ella dice, Mari, yo siempre le ando comprando cuanta cosa yo vea que sea afrodescendiente. Entonces, para reafirmarle a ella eso, que o sea, que no es algo extraño ni salió del otro mundo, sino que es algo muy normal. Entonces, qué bonito. Es diferente y eso, es lindo. que se pueda, claro, porque digamos, tal vez uno lo aprendió muy ya grande, porque no teníamos esa posibilidad. Yo le decía, mami, ¿por qué no hacen más Barbies Teresas? ¿Por qué la Barbie Teresa siempre tiene los ojos claros? Mami, igual, o sea, porque no hay como nosotras. Ahora que hay esa posibilidad y esas referencias que dice Benzo, tenemos que aprovecharles. Y yo solo quiero Nicolita. yo solo quiero yo quiero dar gracias a Armando por estar acá. Elegimos a Armando para este tema porque Armando es licenciado en Derecho, estudiante actualmente de la especialidad de Derecho Notarial y Registral, además de Psicología y Filosofía. Entonces creemos que es un tema el cual él podía abordar y efectivamente así fue. Así que muchísimas gracias, Armando, gracias por tu participación. Chicas, y pues no. Qué presentación más exquisita, bárbara, hermano. Muchas gracias. Nico, Sí, no, muchas gracias y quedamos a la orden. Perfecto. Así que muchísimas gracias también a ustedes por acompañarnos en una edición más del podcast de Blooming Latinoamérica. Si no me equivoco, ya este es el 12, así que muchísimas gracias. Recuerden que para que también nosotras sigamos acá compartiendo temas de su interés, nos pueden dejar en la cajita de comentarios preguntas, saludos o algún tema ahí que les esté inquietando. Así que muchas gracias también por seguirnos a través de nuestras redes sociales como Blooming Latinoamérica y nos vemos en el próximo podcast. Chao. Bueno.